en temas de innovaciones, no solamente cuánto te va a costar implementarlo, la verdad la pregunta es cuánto te va a costar no hacerlo. Encontré un estudio del Banco Mundial que destacaba que el 43% de los procesos de adopción tecnológica surgen en la desconexión entre las áreas de tecnologías y los negocios. La conexión entre negocio y tecnología muchas veces no es directa y muchas veces se da a través de la gente que diseña los procesos. En RIMAC conectamos tecnología, conectamos negocio, pero conectamos personas, conectamos valor. La agilidad es una herramienta más, ¿ya? Y para que la agilidad sea productiva necesitas tener un propósito tecnológico, de negocio, de lo que quieras. La adaptabilidad hoy por hoy ya no es una opción, es de los atributos número 1 que deberíamos estar desarrollando. Mantener el balance social va a ser como darle a la gente una capacidad de poder computacional. Estoy aquí, tengo el privilegio de estar acompañado por Fio Mata, que es una experta en temas de innovación y toda la parte de cultura alrededor de innovación. De hecho, nos conocemos, ahora está en RIMA como gerente de innovación, pero nos conocemos de otras vidas pasadas también. La verdad, súper interesante la carrera que tiene Fio al día de hoy en todo lo que tiene que ver justamente con lo que vamos a hablar hoy día, que es adopción tecnológica, ¿no? Y tenemos también al gran César Bedoya, que también lo conozco de muchas vidas pasadas, de hecho del mundo cripto hace un montón de años, súper metido, me pareció súper interesante. De hecho eres casi ex-RIMAC, diría yo, ahora está... Soy ex-RIMAC. Tal cual, casi, y ahora está responsable del Centro de Innovación del SIX, que es el Centro de Innovación, que es el CTO del SIX, que es el Centro de Innovación en el BCP, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos un panel súper nutrido. Y nada, para tratar de aprovechar el espacio al máximo, yo quería un poco empezar, que se presente cada uno igual y que cuente un poco qué cosas creen que ha pasado en su vida que los ha traído a donde están al día de hoy y qué hacen en su vida diaria respecto a temas súper rápido, de temas de adopción tecnológica para que cada uno y todos los que estamos aquí los conozcamos un poco más. Fio. Muchísimas gracias primero por la invitación y por este espacio. La verdad, es muy buena compañía, así que esta conversa promete. Y contarles un poquito de mí, ya que me ha traído por aquí. La verdad estuve contando los años porque veo que los he estado estafando en LinkedIn. No tengo 15 años, ya me di cuenta que llevo 19, así que va más cerca a los 20, más de 15 años, 19 años para ser exactos, en un mundo de transformación digital. ¿Qué quiere decir? Que es en esos momentos donde todo el mundo se está revolucionando hacia los cambios. Estoy desde hace 19 años en temas de transformación desde el mundo digital, pero para mí es mucho la palabra clave es transformación. Preguntas qué cosa me llevó a mí acá. Bueno, les voy a decir las 3 empresas donde he estado en los últimos años llevando este rol. Uno es Belcor, que fue cuando regresé de hacer mi maestría en Italia y dije, bueno, la verdad, yo no le voy a dar todo esto que he invertido en mi persona a cualquier organización. La verdad sentía que era mi decisión, como que decidir dónde es que yo quería dar todo ello. Y para mí tenía que ver mucho con propósito. Y eso es lo que van a ver en factor común con las 3 empresas que les voy a comentar. Una es Belcor, que era impulsar la realización personal de millones de mujeres en Latinoamérica. Así que para que vayan sacándolo de mí. 2 es Alicor, Alimentamos un Mañana Mejor, que acá hay parte de las personas que veo aquí que también han estado conmigo en este reto, y era porque realmente creíamos en que alimentar un mañana mejor no simplemente va más al alimentar, sino a cómo transformamos sus vidas desde donde estamos, desde nuestros roles. Y tercero, hoy por hoy en RIMAC, que la verdad es un honor poder estar tomando acción en temas de innovación, en temas de bienestar, salud y protección, ¿no? Protegemos tu mundo, impulsamos tu bienestar. ¿Por qué les comento esto? Puntos comunes, el propósito. Me mueve muchísimo y trato de ser muy consistente en ello. Y 3, ¿por qué estoy en el rol de innovación? Es porque absolutamente en cada momento de mi vida lo que he hecho es experimentar. Entonces, experimentar, pero experimentar con propósito.
Así es que en esa frase creo que voy a como que resumir el por qué estoy donde estoy. Porque de verdad es muy genuino y auténtico. Quienes me conocen, ese es mi ADN, que lo que hagamos tiene que ser para algo más grande que nuestro ser. Y la forma más rápida de hacerlo, la forma más valiosa de hacerlo, es experimentando, conectando personas, negocio y tecnología. Y bueno, con ello le doy el pase a Caminar Compañero. Ok, algo breve de mí. Ya hace como 20 años aprox. También. Comencé en el mundo de ingeniería. Curiosamente comencé primero a trabajar como programador antes de formarme en la universidad. Entonces, soy bastante asiduo a la experimentación, ¿sí? Mis primeros años fueron de trabajar en consultorías, ¿no? O sea, en distintos roles: programador, analista funcional, coordinador, bueno, hasta que decidí saltar al lado del cliente a experimentar con agilidad, ¿no? En realidad. Y mi aproximación hacia innovación fue mediante la agilidad, ¿no? Ahora creo que le llaman transformación digital a eso, pero ese tiempo era agilidad pura. Y luego, como me comencé a meter al mundo de servicios financieros, se puede decir, comencé a entrar por RIMAC, pasé primero por Sura, luego por RIMAC y terminé en el Banco de Crédito y en el Centro de Innovación, ¿no? Entonces, mi rol hoy día ahí es el de CTO y diría que mi perfil es bastante experimental, sí, pero ya hoy día muchísimo más estructurado y educado, ¿no? Eso, así que vamos con las preguntas, Jorge. No, nada, espectacular. Y justo retomando lo que acabas de decir, Fio, que justamente lo decía Javier con Jaime, ¿no? El tema de no busquen hacer el cambio, sino la transformación, y que justamente el cambio es ponerle propósito a algo. Yo rescato lo que acabas de decir, y lo dijo, creo, Javier en la sesión de la mañana de manera espectacular, ¿no? Solamente para que me conozcan a mí, yo la verdad que soy súper techie, programo desde que tengo 7 años, aprendí a desarrollar software con una Sinclair ZX80 cuando tenía 7 años. Diga que es una Sinclair ZX80. Es una computadorita chiquitita que se conectaba al televisor de tu casa, y comencé a hacer videojuegos porque es lo que siempre me encantó. Aprendí a programar en sprites, a hacer videojuegos. De hecho, después tuve una Apple II y ahí nunca más me he vuelto a tener una computadora que no sea una Apple. De hecho, aprendí lenguaje ensamblador cuando tenía 16 años, con un microprocesador de la Mac, que era el Motorola 68000, y era para craquear juegos. Por eso aprendí lenguaje ensamblador básicamente para craquear juegos. Y nada, y creo que rescato un poco lo que dices tú, César, que yo siempre he sido también súper experimentador, ¿no? Yo creo que sigo siendo súper desordenado. Me gustaría tener tu estructura, pero nada, dentro del desorden tengo un orden, y creo que el experimentar, el hacer las cosas rápido, el pedir perdón antes de pedir permiso es básico en lo que hacemos, y es algo que yo he aprendido. Estoy en NTT Data desde hace 6 años, cuando era Everis, y de hecho antes de eso yo era mi propio jefe porque tenía mi propia empresa, que era Magia Digital, en donde siempre hacíamos cosas súper disruptivas, ¿no? Era porque yo creo que me aburría súper fácil o súper rápido y decía, pucha, creo que el problema soy yo, y finalmente creo que el aburrirse es espectacular y hace que la gente sea súper creativa, ¿no? Después comencé a leer al respecto de que efectivamente las personas más creativas son los que se aburren rápido, y no es malo. Y siempre he estado haciendo cosas que nadie antes hacía, ¿no? O sea, hacer animación 3D cuando nadie hacía animación 3D, edición de video no lineal cuando nadie hacía animación de video no lineal, videojuegos cuando nadie hacía videojuegos, páginas web cuando nadie hacía páginas web, portales corporativos cuando nadie hacía portales corporativos, y así hasta que me metí al agujero del conejo del mundo Web3, cripto y blockchain, que estoy hasta el día de hoy. Yo de hecho lidero la práctica blockchain y tecnología de registro distribuido en toda la región en donde estamos, y trabajo directamente con Japón y con Europa, y de hecho ahora tengo una responsabilidad global que es todos los partners y Web3 globales de NTT Data están bajo mi responsabilidad. Somos una empresa que estamos en 60 países y somos un montón de empleados, y eso es un poco nada lo que quería contarles
de mí. Nada, Fiore, a mí me encantaría que nos cuentes cómo desde tu rol y tu posición podemos convertir a esa gente que no quiere hacer adopción tecnológica y que son desertores en lovers y fans de la adopción tecnológica. A ver, les voy a contar nuevamente en base a mis 19 años de experiencia 3 cosas claves. Me voy a quedar así, 19 años. 3 cosas claves que para mí creo que han funcionado es, uno, es que hay que demostrarlo con impacto. Entonces, cuando hay personas escépticas, que es parte de un proceso, porque casi todos, cuando estamos en un proceso que estamos acostumbrados a algo, cuando estás yendo contracorriente, solemos como ponerle una cierta rechazo. Es parte del ser humano. Pero cuando se lo demostramos el valor, que para mí es como tangibilizar el impacto, es ahí donde la gente comienza a creer. Entonces, uno es movernos de acuerdo a impacto. Que para ello, para que sea de más valor aún para estas personas escépticas y queremos profundizar, tenemos que entender qué es lo que necesitan ellos, cuáles son los objetivos, qué cosas quieren mover, qué los mueve. Es como un poco del user centricity, es un poco de tener conocimiento, qué realmente indicadores posiblemente para ellos son relevantes. Entonces, uno, crear valor tangible y poder demostrarlo. 2, que la verdad fue en una clase en Estados Unidos, en Nueva York, me parece que fue de las más valiosas. Andy Dickinson se llamaba la profesora. Pero dijo una frase que la verdad creo que le he visto por ahí también más presente en nuestro contexto. Pero es que si tú me cuentas algo, es altamente probable que yo me olvide. Si tú me lo enseñas, tal vez lo recuerde. Pero si tú me involucras y lo hago parte de mí, es realmente cuando lo hago parte de mi sistema. Entonces, involucrarla desde el momento cero. O sea, a una persona que es altamente probable que sea escéptica e incluso que sea un posible detractor, como decías, involucrarla desde el momento cero. Hazla parte de. Su voz es importante, que vea todo el proceso, pero recuerda que hemos conectado con qué cosa es lo que realmente esta persona quería. ¿Vale? Ese es el segundo punto. Y tercero, voy a volver a conectar con lo que dije al inicio. Todo esto de ser la experimentación rápida en un ambiente seguro, pero con una fijación de un propósito común. Todos tenemos un propósito común en una organización, ¿no? Tenemos una aspiración, tenemos un propósito en el que todos nos estamos moviendo. Entonces, experimentemos un ambiente seguro donde digamos que esto es así de relevante para cómo nos estamos moviendo en la organización. ¿Quién no quiere ser parte de algo relevante? A esas posibles personas escépticas, seguramente que si le involucras desde el momento cero, puedes demostrar valor y está conectado a algo tan estratégico como posiblemente en las organizaciones más jerárquicas se les ve como los indicadores clave de la organización, vas a ver que por lo menos va a intentar ser parte de, porque va a querer ser parte de algo relevante para su organización. Esa es la primera parte, necesitamos que cruce esa barrera. Y después, cuando lo viva, realmente súmalo, como que realmente sea tu aliado. Porque ahí lo va a asumir suyo e incluso lo mejor que te puede pasar, y lo he visto cuando pasa, es que ese detractor se convierte en tu gran promotor. Y un gran promotor te puede abrir muchísimas puertas. No, genial. De hecho, yo creo que esa frase que has dicho es súper interesante, ¿no? Cómo hacemos que esos grandes detractores finalmente sean nuestros principales aliados, ¿no? Nada, César, tú me encantaría que desde la posición del CIS donde estás ahora, como centro de innovación para el BCP y como tu rol de CTO, ¿cuáles son esos grandes retos, oportunidades que estás enfrentando al día de hoy respecto a adopción tecnológica? No sé si los retos más importantes o grandes sean los tecnológicos. O sea, creo que tienen que ver con la adopción tecnológica, pero tienen más que ver con el entorno, los líderes, el contexto, cómo adoptas de manera segura, en qué momento escalas y ese tipo de cosas, que no necesariamente tienen que ver con la tecnología directamente, sino con cómo la vas a utilizar. Entonces, comparto algunas de las cosas que decía Fio, como el involucramiento de las personas o líderes o roles involucrados dentro del negocio o de alguna área relacionada es importante porque sienten que es parte de su decisión ir por un camino tecnológico u otro. Y creo que para lograr eso sí es importante, al menos en mi experiencia, hacerlo mediante procesos o
herramientas o artefactos que te ayuden a visibilizar la importancia de explorar la tecnología. Porque algo que me pasó a mí, me pasó en 2 lugares a donde llegué con roles similares al que tengo hoy día, era como que ya, ok, acá hacemos negocio y la tecnología es simplemente una herramienta para lograrlo, ¿no? Entonces, cosa que es real, ¿no? La tecnología siempre va a ser un habilitador, pero hablando de adopción tecnológica, tienes que encontrar la manera de descubrir la tecnología correcta para los casos de uso correcto y para los roles o personas correctas, ¿no? Entonces, ese es un poco el reto. Entonces, visibilizar un proceso que te ayuda a tomar conocimiento de una tecnología y luego llevar a transformarla, no la tecnología, porque tú no vas a disrumpir un modelo de, no sé, un fundacional o lo que sea, sino tú vas a descubrir cómo lo vas a utilizar dentro de la organización de una manera segura. Eso es lo que tú vas a descubrir, ¿no? O sea, exacto, entonces, ¿cómo tomar esa tecnología y llevarla a que sea segura y rentable o útil para la organización? Es algo en lo que se tiene que involucrar a los distintos roles, ¿no? Entonces, algo que aprendí es a visibilizar este proceso de transformación tecnológica para que se entienda la importancia de descubrir tecnología y adoptar tecnología, ¿no? Entonces, mientras los demás líderes no tienen visibilidad de eso, es bien difícil que formen parte de este grupo convencido de que hay que experimentar o que hay que ir probando cosas nuevas, ¿no? Ahí, más adelante podemos detallar un poquito más sobre eso, pero creo que eso es clave y es uno de los retos más importantes de cara a hacer adopción tecnológica, sobre todo cuando utilizas tecnología emergente. Tal cual, de hecho yo rescato esa frase, ¿no? Que efectivamente, y de hecho el nombre de este panel es adopción tecnológica, porque no queremos ponerle nada de tecnologías disruptivas ni nada, sino justamente esas cosas que están fuera de la tecnología per se, que necesitas tener en cuenta para adoptar una tecnología, ¿no? Yo creo que eso es, y lo que tú has dicho es clave, ¿no? Yo creo que eso es algo que nosotros lo tenemos súper claro, cómo realmente esa tecnología tiene sentido en el caso de uso, y ese caso de uso habilita un caso de negocio, porque si no hay ese caso de uso, no vas a habilitar ningún caso de negocio, y finalmente a muchos stakeholders o a los dueños de esos casos de uso, casos de negocio, le importa que sea con la tecnología X, Y o Z, ¿no? Y eso hay que tenerlo, creo, súper claro, ¿no? Y no perder ese enfoque que finalmente, efectivamente, la tecnología es un medio y puedes hacer cosas a veces. Yo, por ejemplo, me he enfrentado en mi vida en mucha gente que quería implementar blockchain cuando salió hace 4 o 5 años, que era puro humo, ¿no? Y era solamente por marketing, cuando meter una base de datos SQL era más rápido, más fácil y más barato, ¿no? Entonces, enfrentarse a ese tipo de escenarios a veces es complicado. A veces los que estamos súper metidos en tecnología no entendemos todas esas variables alrededor y queremos ya comenzar a construir y no a pensar realmente qué es lo que se necesita y todos esos factores adicionales que son importantes en el tema de adopción. Y tú muy bien lo has dicho, que es un tema también cultural y de personas, obviamente, ¿no? La otra pregunta, Fio, es un poco ¿qué nos tenemos que preguntar o qué debemos preguntarnos para realmente poder invertir eficientemente en un proceso de adopción tecnológica en tu experiencia? Esas preguntas claves. Las preguntas claves. La número 1 es ¿qué valor va a generar en las personas? O sea, realmente qué cambio realmente es relevante, es importante. Bien lo dijiste, César, es un gran para qué, es una forma del cómo llegamos, pero el por qué o el para qué realmente te lo dan las personas. ¿Cuál es el valor que vas a generar? 1, estás tocando temas relevantes, y si no, realmente enfoca mejor el tiempo en otra cosa. 2, también en temas de innovaciones, no solamente cuánto te va a costar implementarlo, la verdad la pregunta es cuánto te va a costar no hacerlo. De repente a veces tenemos que poder experimentar para poder ver y visionar un futuro distinto. No pensemos solo en el hoy. Entonces, la tercera pregunta yo les diría, ¿qué tanto estamos pensando, no solo en el perform, en el hoy, sino también en ese transform? Con lo que estamos haciendo, estamos construyendo un futuro diferente, un futuro mejor donde yo tenga un diferencial.
Y eso va conectado con la pregunta número 1. O sea, es que esas son las preguntas que yo me haría. Pero una es la relevancia, el valor. Si no, de verdad, ni siquiera sigamos avanzando. No lo hagamos por moda. Eso sí, lo pongo como resalto, porque ahorita siento que se nos ha vuelto a hacer un buzzword bien poderoso de temas de GenAI, que yo creo que es muy valioso. Es muy valioso, pero si no entienden el para qué lo están haciendo, puede ser un gran desgaste de recursos y tiempo. Entonces, entendamos el para qué. Yo creo que esa pregunta es como bien amplia, ¿ya? Y bueno, para no... dividiría dos grupos, ¿no? O sea, hablando de adopción tecnológica, lo dividiría en dos, ¿no? Entonces, por un lado, hablaría de tecnología emergente, por ejemplo, y por otro lado, hablaría de tecnología más establecida, ¿no? Entonces, los escenarios creo que son diferentes y la respuesta podría variar entre uno y otro, ¿no? Si hablamos como de tecnología más establecida, sí es importante tener lo que decía Fido, ¿no? El business case, cómo esto va a redituar, ¿no? O sea, los procesos están establecidos o no, y entras dentro del proceso de adopción tecnológica y esto se parece más a lo que vemos en los corpos, ¿no? Tipo un big project, oye, traigo un CRM y ya me dedico a evaluar qué CRM, ¿no? Ya, el business case casi está hecho, los CRM son CRMs, casi son los mismos, ¿no? Indistintamente de la industria en la que estén. Entonces, por ahí viene esto. Cuando hablamos de tecnología emergente, las respuestas son más difíciles. Porque, bueno, hablo de GenAI, por ejemplo. Es como, tienes a la gente diciendo, oye, tenemos que hacer esto. ¿Y a hacer qué? No sé, pero, o sea, tenemos que hacer algo. Hay que hacerlo con GenAI. Exacto. Entonces es como la respuesta no la tiene sobre la mesa, no la trae el negocio y a veces no la trae tecnología. Entonces tiene mucho que ver con lo que decía de tener este mecanismo para que lo que nos está pasando a nosotros. Hoy día estamos haciendo modelos agentes autónomos y estamos aprendiendo a ver cómo se puede escalar, si la tecnología lo permite. Pero para llegar a este punto tuvimos que comenzar hace un año a tocar modelos fundacionales, a saber qué es una arquitectura React de agentes, ¿no? Entonces, viene como la respuesta a esa pregunta viene en este caso de tecnologías emergentes por distintas vías. O sea, una es negocio, que trae como algunas semillitas a la mesa, pero el equipo de tecnología tiene que traer otras, ¿no? Entonces trae otras semillitas y en conjunto se comienza a cuajar la respuesta, ¿no? O sea, es como, ok, en nuestro caso fue, oye, los agentes autónomos pueden entrar en temas de servicios de atención al cliente. Hagamos al SIC le encanta trabajar con MVPs, ¿no? O sea, a los centros de innovación les encanta trabajar con MVPs en general, que creo que ahí es algo que el corpo generalizado, el business as usual, debe de aprender. No todo es big project, no todo es como big bang, sino hay oportunidades para trabajar cosas tipo MVP y poner algo chiquito y comenzar a probar, ver cómo funciona, ajustar y escalar, ¿no? O pivotear si es que es necesario. Entonces, en este caso también se dio de esa manera, ¿no? Armamos un MVP, ubicamos un nicho, digamos, de negocio donde se podía probar esto y la cosa comenzó a venir sola. O sea, me refiero a que cuando creamos el primer MVP de un agente autónomo para un servicio, para no decir el nombre, como que tenía que ver con tactabilidad del cliente, y comienzas a tener los primeros indicios de lo que hace la gente, comienzas a encontrar oportunidades que van llegando por sí solas, y no solamente las encuentras tú, sino las encuentra la gente de negocio también, y ahí como esa pregunta se va respondiendo un poco solo, ¿no? De dónde entramos, cómo entramos, con qué, y la cosa comienza a tomar más forma, ¿no? Entonces diría que piensen en qué posición están. ¿Están en la de adoptar una tecnología emergente o están en la de adoptar como tecnología más establecida, ¿no? Tal cual, y de hecho, inclusive yo diría que efectivamente, ¿no? Esta adopción tecnológica tiene que ver con adopción de tecnologías súper maduras, como tú has dicho, que las respuestas son completamente, y las preguntas son completamente diferentes, efectivamente. Y también si estás en estas tecnologías disruptivas, que inclusive yo creo que pueden ser de dos maneras, ¿no? Estas tecnologías disruptivas que ya están en crecimiento y otras que son completamente emergentes, que también son, creo que, preguntas y
respuestas bastante diferentes, ¿no? Y una de las cosas que a mí me está pareciendo súper interesante es que, no sé si alguna gran consultora lo ha dicho, pero resulta que ahora hay un montón de clientes que ya no nos están pidiendo proyectos en agilidad, sino proyectos llave en mano, lo cual me parece alucinante, ¿no? Y que ahora estemos otra vez hablando de proyectos en cascada. Yo digo, ¿qué pasó, no? ¿Quién ha venido a contarles este cuento? Pero bueno, hay que ver cómo... Yo creo que como tú has dicho, ¿no? Es súper importante, como tú empezaste, el tema, has entrado por esto a tecnología por el tema de agilidad, que es súper importante, el entender cómo haces estos MVPs, y yo inclusive diría hasta antes de eso pruebas de concepto, ¿no? Estas POCs que sirven para demostrar si algo funciona o no, y si resulta que no funciona, ok, y si funciona, ok. O sea, para mí una buena prueba de concepto te puede decir, no, esto no funciona, y es 100%, está bien hecho, y otro así, hay que ver cómo hacemos un MVP, después ese MVP lo escalamos a algo Friends and Family, y después probablemente a producción, que es también algo súper interesante que hay que tener en cuenta cuando estás probablemente explorando más la adopción tecnológica en tecnologías emergentes, ¿no? Sean disruptivas en crecimiento o emergentes. Yo haciendo un poco de research también para este panel, vi que encontré un estudio del Banco Mundial que destacaba que el 43% de los procesos de adopción tecnológica surgen en la desconexión entre las áreas de tecnologías y los negocios. Y la pregunta para ustedes dos es, ¿qué mecanismos han creado para fomentar la colaboración continua entre equipos técnicos, comerciales y directivos en sus organizaciones? Bueno, aparte de jalarles las orejas. Aparte de ese momento de conciencia. La verdad está muy conectada con la conversación que estábamos teniendo hace un momento, y vuelvo a retomar desde los 3 puntos que la verdad se los sugiero, y es que nadie lo hace más suyo las cosas que cuando la vive, porque cuando lo vives lo haces tuyo. Entonces la cosa es ver esos casos de uso con los que realmente toquemos relevancia para las organizaciones. Hace un momento estabas hablando muy bien de los temas de la conexión de tecnología y negocio, ¿verdad? Yo voy a sumar un tercer elemento y vuelvo a colocar la relevancia del para quién estamos haciendo esto. Si es para las personas, si es para nuestros clientes, ¿qué valor vamos a generar con ellos? Esa es la deseabilidad. La viabilidad es la parte tal cual de los negocios, y la factibilidad es la tecnología. Para mí siempre es el punto, la intersección perfecta entre deseabilidad, viabilidad y factibilidad. Si logramos esa intersección, personalmente he comprobado que realmente se percibe un valor conjunto. Ahora, ¿cómo es que logramos hacer para que realmente los demás se sumen? En nuestro caso, también es bien vivencial. Creamos un tema, tenemos 2 cosas particulares en el tema de innovación, que tenemos recién un año, para esto no se los comenté, tenemos un año en el área, pero un año donde creo que hemos aprendido muchísimo. Tenemos como un ABC. A es poder crear como los cimientos. Architect, que es crear los cimientos a nivel de cultura. Builder, que es experimentar. Full. Y C, que es Catalyzer, que es catalizador con temas de partners importantes. Nosotros tenemos este partnership con una empresa en Estados Unidos que nos conecta a más de 20.000 startups. ¿Qué lo que quiere decir esto? Es que tenemos una puerta abierta a muchas nuevas tecnologías o tecnologías emergentes. Para poder vivirlas, conecto con lo que decía JJ, y es la relevancia de poder movernos rápido con una POC. Las POCs es una forma de poder hacer pruebas de concepto rápidas, pero involucrar a estas personas con nosotros. Nosotros ahora, en paralelo, lo que hicimos para mover temas culturales es crear un agente de innovación en temas de AI. Lo que queremos es que la gente democratice, lo viva, lo sienta. Este es el experimento donde estamos en este momento. Y lo comento porque sí creo de que es difícil que tú hagas que la gente compre algo que no la vive o que no siente un valor propio, personal, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos viendo es la relevancia de que vivas este agente de AI para consumir temas de insights de tus clientes. ¿Cómo puedo hacer una buena prueba de concepto? ¿Cómo puedo experimentar más rápido? Ya no se habla de estos prototipos, sino estos prototypings o temas de provocatipos. Hay muchos conceptos que van, pero es como tangibilizas rápidamente una prueba de concepto con temas de no code o low code. Si la gente lo vive, si la gente lo hace, si realmente está
está respondiendo a una necesidad relevante, es mucho más factible de que conecten la tecnología con el negocio, y lo único que sumaría a esa ecuación, que es fundamental, es las personas para quienes estamos generando ese valor. Poder medir, poder probar, poder hacerlo uno mismo, hace que la gente, la verdad, se la compre, la viva, la sienta, y después pueda hacer, con toda la fe, se vuelvan esos promotores de que la innovación no va solo de un equipo. La innovación no es de un equipo, no es de una persona, no es de quien tenga el título. La verdad es de absolutamente toda la organización. Imagínense que toda la organización se moviera en ese mismo sentido. Si toda la organización tuviera por lo menos un embajador en diferentes lados que esté impulsando esta forma de pensar. Lo comentabas hace un momento, qué difícil es cuando solo depende de ciertos puntos, y más bien qué diferente es si es que de repente de otros lados tuviéramos a esos promotores, a esos embajadores de esa experimentación. Bueno, es así como nosotros hoy por hoy lo estamos haciendo, y creo personalmente los temas de poder movernos como en comunidad es una tendencia también a nivel global de cómo ahora realmente estamos como más siendo parte de, es más, este espacio es parte de una comunidad y nos fortalecemos entre todos. Entonces, bueno, eso es como lo estamos moviendo en RIMAC. Conectamos tecnología, conectamos negocio, pero conectamos personas, conectamos valor. Una vez más, es la experimentación con propósito que la verdad quisiéramos de verdad creer que vamos a lograr, impulsar un bienestar y cambios a nivel nacional. Chévere, ahora que escuchaba la pregunta de JJ, no sé, se me venían 100.000 razones por las cuales se pueden desconectar tecnología y negocio. Y diría que, o sea, bueno, Shift es un espacio de innovación, ¿ya? Entonces sí creo que toda la gente no es de unidades de innovación. O sea, hay mucha gente que viene como del corpo, del business as usual, y ahí las cosas funcionan muchas veces diferente. O sea, se dan de manera distinta, y creo que sí es importante como saber dónde estás parado y qué es lo que quieres hacer para poder como trazar el camino, ¿ya? Entonces, hablando un poquito del lado de innovación, sí creo que es clave que tengas en la mesa a estos tres dominios, ¿no? O sea, la gente que ve CX o diseño o UX más UI, o como le llamen a la gente que haga research y que entienda las necesidades del cliente y como traiga a la mesa la voz del cliente, y en función de eso se comience a desarrollar la solución. Es clave tener al negocio o a la gente representante del negocio que entiende bien cómo esto va a funcionar para la empresa y cómo le van a dar curso. Y es también necesario tener a la gente de tecnología desde el inicio, ¿no? O sea, desde la concepción de la idea, o desde cómo esto, para quiénes va a ir la tecnología, no sé, pongo un caso, ¿ya? O sea, si estamos hablando de desarrollar productos, ¿quién es el que va a desarrollar el producto? Para ver si vale la pena tener como que algo más coding o algo no coding. Es un citizen user. Vi por ahí a Hernán, por ejemplo, ¿no? Que tiene una posición clave cuando hablas de desarrollar soluciones tipo mocks o MVPs o POCs o lo que sea, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? Porque la cosa está bien gaseosa, ¿no? O sea, y necesitas tener a las personas sentadas para decidir en conjunto cuál es el siguiente paso. ¿Me entiendes? Entonces, eso es como desde un espectro bien de innovación. Desde un espectro bien business as usual, la cosa es diferente. O sea, y usualmente es diferente porque la conexión entre negocio y tecnología muchas veces no es directa, y muchas veces se da a través de la gente que diseña los procesos, ¿no? Entonces, es importante tener esa lectura, porque si tú sabes que estás dentro del cuerpo y sabes que los procesos no son tan sólidos, tienes que traer a la mesa a esa gente de procesos y juntarla con el negocio y con tecnología, ¿no? Entonces, ya no quiero decir que no sea importante la gente de diseño, claro que lo es, pero muchas veces eso ya se ve reflejado en el proceso más maduro, más robusto, más cuajado que la compañía ya tiene, ¿no? Y depende también de qué es lo que estén haciendo muchas veces, ¿no? Entonces, diría que sí es importante que los líderes de tecnología tengan la lectura correcta o adecuada de dónde
dónde estoy jugando, cuál es el estadio del negocio, del proceso o de la solución que queremos abordar, y que esto suceda en una etapa temprana, ¿no? A veces es difícil también tener estas conversaciones, o sea, es difícil que nosotros estemos empujando por estar en etapas tempranas, no es cómodo, pero a veces es necesario y te resuelve un montón de problemas a la larga, ¿no? Y como último dato, sí, es cierto que ahora hay muchos proyectos que están volviendo a ser como tradicionales, y es que porque también creo que hemos mal utilizado la agilidad. Es por nuestra culpa. Exacto. En parte de las consultoras, yo he trabajado en consultoras mucho tiempo, y de hecho salí de la consultoría y me fui al negocio porque era la única forma de hacer agilidad real. ¿Ya? O sea, trabajando en una consultora no podía hacer agilidad real. Yo trabajaba en una PMO también, entonces de hecho me llevaron a la PMO como consultor de procesos de ingeniería de software para certificar a una compañía utilizando modelos de agilidad, ¿ya? Entonces lo hicimos y nos certificamos, pero yo sentía que no estábamos haciendo agilidad real, ¿no? Entonces por eso me moví al negocio. Lo que pasa es que dentro del marco de agilidad hay muchas cosas que son compartidas, y en una relación contractual entre consultor y cliente esas cosas no se comparten. O sea, hay temas de responsabilidades, penalidades que evitan que por el modelo contractual se compartan ciertas cosas, ¿no? Entonces eso impide que las decisiones de producto se tomen de la manera adecuada y que no haya el involucramiento necesario. Y por un lado reniega el lado del frente de consultoría, y por otro lado reniega el frente del cliente, ¿no? Entonces yo salté a la agilidad para hacer, bueno, lo que en mi perspectiva era como agilidad real, ¿no? Y de hecho salí del mundo de la agilidad y volví a tecnología porque entendí que la agilidad es una herramienta más, ¿ya? Y para que la agilidad sea productiva necesitas tener un propósito tecnológico, de negocio, de lo que quieras, pero necesitas utilizar esa herramienta en un propósito. Si no, no tiene sentido. Esa es mi lectura personal, y bueno, por eso yo volví al mundo de tecnología, ¿no? Y bueno, y a innovación también. Sí, tal cual. Mi lectura creo que es muy parecida a la tuya, ¿no? Hemos mal utilizado las herramientas de agilidad, y yo creo que eso nos ha hecho mucho daño, ¿no? En reuniones que a veces no tiene, por más que sean todos los días, no tenía sentido en entregar cosas que supuestamente eran valor cuando no necesariamente. O sea, muchas cosas que creo que no hemos hecho correctamente, ¿no? Yo creo que para mí el camino sigue siendo un esquema de agilidad, ¿no? Inclusive hay todo este concepto de microempresas, ¿no? De que las grandes empresas se van a convertir en microempresas de cara a front cliente, y las microempresas back, y van a estar interconectadas de alguna manera, y creo que eso probablemente tiene cada vez más sentido, ¿no? Con justamente, y la tecnología lo permite, y justamente este concepto de organizaciones autónomas distribuidas que cada vez tiene más sentido en un montón de escenarios, pero bueno. Este tema de los agentes está trayendo ya el concepto de solopreneurs, ¿no? O sea, empresas formadas por una sola persona, ¿no? Van a poder operar, o de hecho ya están como viabilizando la operación completa, ¿no? A través de un humano y muchos agentes AI, ¿no? Tal cual. De hecho, el otro día salió un grafiquito que me pareció súper interesante, ¿no? Que justamente todos estos conceptos de GenAI están haciendo que cada vez las empresas sean más chiquitas, y los unicornios sean de 15 personas y ya tienen $1.000 millones, ¿no? Y ya se habla de unicornios de una sola persona. Y unicornios de 1 o 2 personas, eso a mí me parece alucinante, ¿no? Entonces eso yo creo que valida la idea de que probablemente nos vamos a convertir todos al final en microempresas ayudadas con GenAI y Agentics, o hasta microempresas full Agentics, que sabe Dios qué pasará, ¿no? Pero es la verdad que es súper interesante, y un escenario que tenemos que comenzar a explorar, porque yo creo que este concepto del machine to machine economy cada vez tiene más sentido, ¿no? O lo que cada vez se está hablando más, ¿no? De estos clientes máquinas también, ¿no? Estos
los clients, ¿no? Que también es... No me quiero ir del tema, pero el otro día estaba escuchando una declaración, porque estaba escuchando a Sam Altman en una entrevista, que Sam Altman es el CEO de OpenAI, para estar todos en la misma línea, y él hablaba del acceso, o sea, de como una posibilidad bastante real, el acceso universal a poder computacional, ¿no? Entonces decía, uno de los mecanismos para poder mantener el balance social va a ser como darle a la gente una capacidad de poder computacional, porque es como la nueva luz, el poder computacional, ¿no? O sea, todos deberían de tener acceso a energía, a servicios sanitarios y poder computacional. Y hoy día parece una locura, pero si comienzas a leer todo lo que puede pasar, o sea, sí, no es tan locura. Me pareció una frase buenísima que te dice, o sea, la tecnología ya no es más el límite. La única limitación ahora más bien es la mente humana, es hasta dónde queremos llegar. Y es muy cierto. La verdad, la democratización de la tecnología, ya las capacidades son infinitas. Ahora es hacia dónde queremos llevarla nosotros. Estuve en Bangkok en noviembre pasado y presentaron una cosa que se llama el JAM, que es como el Super Cluster Computer descentralizado, ¿no? Que va justamente orientado a este concepto de darle poder computacional a cualquier persona sobre la faz de la Tierra. Y yo creo que es algo que tenemos que comenzar a explorar también, ¿no? Yo siento que probablemente es algo súper sesgado de mi parte, pero siento que cada vez estamos en un mundo con muchas cosas no centralizadas, y no digo descentralizadas, sino no centralizadas, distribuidas, como es el Internet, en muchas cosas, ¿no? En poder computacional, yo era uno de los fanáticos que siempre decía que a los chicos en el colegio había que enseñarles pensamiento computacional y que saber programar tenía que ser una literacidad más de los niños, así como saben sumar, leer, etcétera, también deberían de saber programar. Pero yo he sentado a una persona que no sabe nada de programación y que es un capo en una materia al frente de mi computadora con Cursor, y haciéndole prompts, el pata se hizo una aplicación en 4 horas. Yo dije, wow, esto sí es alucinante, ¿no? Entonces, que la gente que no sepa nada de programación se sienta frente a una computadora a hablarle, a decirle lo que quiere hacer y lo que tiene que corregir y cómo quiere ver la pantalla y lo que hay que hacer, bla, 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 y que le salga algo, que por lo menos funcione para que después ya los científicos de computación se encarguen de ponerlo en producción y que soporte 1 millón de usuarios o 20.000 millones de usuarios, es otro cuento, pero que hagas un MVP, aunque sea para que funcione con una sola persona, yo creo que eso es revolucionario y es algo que tenemos que tener sobre la mesa porque es súper interesante, ¿no? Ayer vi a 2 agentes fundacionales haciendo pair programming entre ellos y refinando los requisitos y ajustando un sistema ya real. O sea, tú le das como lo que pasa en la vida real, ¿no? Viene el cliente y te da una línea del requisito y te dice hazme el sistema, ¿no? Entonces, literal como era una simulación de un requisito bien básico y 2 modelos lo comenzaban a iterar, ¿no? Y como le tenía la aprobación del cliente y decía ok o no, vuelve a hacerlo y le daba 50 ciclos pues, de 15 minutos, ¿no? Les iba a comentar, siempre ha habido este concepto de que si lo haces algo tan fácil o lo puedes explicar para alguien tan fácil como para un niño de 7 años te lo puede entender, lo va a adoptar, ¿verdad? Bueno, ese concepto también, tal cual con lo de los agentes, personalmente trabajo en una ONG, a veces en pocos tiempos, y justamente ahí veíamos que el gran momento de poder sembrar esta semillita es cuando son niños, en la parte de la educación. La verdad es la mejor forma y la mejor manera. Y justamente una intención era llevar allá un tema de prototyping, ¿no? De hacer temas de innovación con prompts. Y fue increíble. Los niños, había un niño que ya había hecho su propio agente.
dices, al punto donde ya tienes un tema donde los demás o los niños mismos lo pueden asumir suyo, ya esto significa de que de verdad no hay límites. Ahora, imagínense ellos cuando sean profesionales, ¿no? Lo mismo debe pasar para nosotros. Y ya estamos viendo cómo entre el proceso este agente de innovación que queremos es por cada etapa y cómo comienzan a interactuar entre ellos. O sea, de verdad no hay límites. Ahora depende de nosotros decidir accionarlo, ¿no? Tal cual, ¿no? Y encontrar ese propósito y encontrar esos espacios para poderlo experimentar, porque hay que poner las manos en la masa, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a mí me encantó de NTT y me encanta hasta el día de hoy es que todos los gerentes y toda la gente que trabaja, hasta los directores como yo, tenemos una profundidad técnica súper fuerte y es súper interesante, pero es algo que obviamente, porque nosotros somos una compañía de tecnología, pero no creo que eso aplique a todo el mundo, pero eso creo que te ayuda a entender un montón de cosas y a aprender justamente del resto de líderes que están súper enfocados en el negocio, que entienden claramente el negocio. Y yo creo que esta facilidad de poder generar estos prototipos, estos MVPs súper fáciles con lo que está apareciendo al día de hoy, es algo que creo que va a cambiar muchas cosas como las conocemos al día de hoy, ¿no? Y un poco con lo que hemos estado hablando, ¿no? De estas nuevas capacidades, GenAI, Cursor, tener poder computacional, el concepto de edge computing, ¿no? Tener computación cada vez más cercana a ti, al borde. El otro día justo hicimos un taller de futuros con la gente ferroviaria en España, que tuve la oportunidad de participar, sobre justamente el futuro de los data centers, y salieron unas cosas alucinantes, ¿no? Y que tengas realmente ese poder computacional cada vez más cercano a ti, y que cualquiera lo pueda consumir de manera distribuida, no centralizada, creo que es súper interesante. Y todas esas cosas alrededor que ustedes conocen, y desde el punto de vista también de cultura y de qué creen que deberíamos comenzar, o qué capacidades deberíamos comenzar a desarrollar en los equipos, en nuestras empresas, para que esta adopción tecnológica, yo creo que esta adopción disruptiva, porque cada vez está siendo más disruptiva, no sea tan dolorosa. Voy a volver desde la mentalidad, tú solo puedes crear lo que tú puedes creer, y la verdad eso viene desde creértela, que tú tienes un rol clave en ello. Tienes que saber que tú tienes un rol fundamental. Es como el accountability, y para eso tienes que sentirte cómodo en la incomodidad. Sé que suena trabalenguas, pero la verdad es que todas estas nuevas tecnologías he visto, sobre todo en líderes, percepción de incomodidad, porque es algo que no conozco, que no venía dominando de repente. Pero es que tenemos que sentirnos señales de incomodidad. Es una buena señal, significa que vas a tumbarte una barrera y vas a superar. Entonces la adaptabilidad hoy por hoy ya no es una opción, es de los atributos número 1 que deberíamos estar desarrollando. Coherencia en ser tecnoabiertos, ser tech savvy, desde nosotros mismos. Entonces accionarlo. Absolutamente todos los líderes. No le puedes pedir a alguien algo que tú no entiendes. Entonces es todos nosotros invitarnos a vivirlo. Así es que apertura va desde la mentalidad, desde el realmente estar siendo tech savvy, absolutamente todo. Como les digo, si hay un niño en una ONG que sin mucha educación ha creado su propio agente en tiempo récord, ¿qué nos limita a nosotros de poder hacerlo? Explorémoslo, vivámoslo, hagámoslo nuestro y demostremos valor. Y tercero, tal cual es, siempre cuantifiquemos. Mientras podamos demostrar siempre el valor tangible, vamos a poder hacer que esto siga creciendo, siga ampliándose. Pucha, creo que hay muchas ya, pero voy a escoger 2 nada más. Y creo que van a ser bastante cliché, pero los voy a tratar de desarrollar. O sea, sí creo que adaptabilidad es como algo que todos tienen que comenzar a adoptar, vale la redundancia, ¿no? Porque sí siento que se están redibujando y se van a seguir redibujando roles y definiciones de no sé, job descriptions, si quieren, de lo que hace la gente, ¿no? Y va a cambiar bastante. Van a haber muchas cosas que van a ser como commodities y ya no van a ser cosas de especialidad valoradas. Y eso creo que va a pasar bastante más rápido de lo que queremos. Así que diría que adaptabilidad tiene que ser un must desde bottom up, ¿no? O sea, todos tienen que tener como la adaptabilidad. Y lo segundo creo que sí es el pensamiento sistémico, ¿ya? Porque
siempre trabajamos con personas, para personas, ¿no? Resolviendo sus problemas. Entonces, entender que todo esto funciona como un sistema siempre es importante, y es importante saber qué tan larga es la cadena y cuál eres tú como eslabón, ¿no? O sea, saber si hay 20 más adelante tuyo o 10 antes tuyo es súper importante, y sobre todo ahora, ¿no? Sobre todo ahora digo que la cosa es tan cambiante, ¿no? Y un día tienes un proceso de 20 eslabones y al año siguiente tienes un proceso de 5, ¿no? Entonces, diría que esas dos son como bastante claves. Hay muchas más, pero me centraría en esas dos ahora. Genial. De hecho, rescato las 3 cosas que has dicho tú, Fio, y las 2 que has dicho tú, César. Yo lo único que creo que agregaría es que siempre piensen en que las personas en la organización son lo más importante, ¿no? Porque finalmente todo lo que estamos nosotros, principalmente en consultoría, y justo lo hablaba ahora que alguien me lo preguntó, uno de nuestros principales indicadores como directores en NTT es qué hemos hecho para que nuestra gente crezca. Y es por lo primero, una de las primeras cosas que nos miden, y creo que Juan Manuel no me va a dejar engañar al respecto. Tenemos todo un proceso de annuals y definición de objetivos. Entonces yo sí creo que es importante que esa capacidad de que los líderes tengan claro que las personas que están debajo de ellos o al costado de ellos, e inclusive arriba, son probablemente lo más importante de la organización, porque efectivamente, y tú lo has dicho, somos personas, trabajamos para personas, y finalmente y resolvemos problemas de máquinas ahorita y de personas ya, ¿no? Y que también vamos a tener que resolver esos problemas de las máquinas pronto, pero yo creo que eso es súper importante, ¿no? Y a mí me encanta Bertalanffy, que es el padre de todo el pensamiento sistémico, y efectivamente, ¿no? Entender toda esa visión sistémica de dónde estamos y que ese sistema se retroalimenta y cambia todos los días, es súper importante para ver justamente cómo estas adopciones tecnológicas tienen sentido, ¿no? Creo que todavía nos quedan unos cuantos minutitos antes de dar un wrap-up final nuestro. Me encantaría hacer algunas preguntas del público, si alguien... Buenísimo, he tomado nota de todo. Esto es un 2x1, estamos en promoción. Tengo una pregunta para César. Hablaste que hay tecnologías emergentes, voy a hacerla rápido Hay tecnologías emergentes y tecnología establecida. ¿Crees tú que estamos usando tecnología emergente con mente establecida? ¿Crees que el problema es ese o no? Sí, o sea, la respuesta en corto es sí, y al contrario también, ¿no? O sea, creo que no ubicamos bien cuál es la tecnología establecida y no planteamos la estrategia para adoptarla, y pasa lo contrario también. No ubicamos bien que estamos trabajando con tecnología emergente y no trazamos la estrategia necesaria para eso. O sea, solo chiquito, yo he visto proyectos de Gen AI enfocados como si fuesen tecnología establecida, y es como una locura, ¿no? Nunca vas a escalar. Hoy día no puedes escalar esa tecnología a más de, 50 usuarios, ¿no? Entonces, si no ubicas bien eso, vas a tener problemas. Fiore, no te me escapas. Hablaste del momento cero, que hay que involucrar a la gente en el momento cero, pero ¿cuál es el momento cero? Antes de tener la necesidad, en el momento de elegir la tecnología, o ya cuando se compró la tecnología y dicen, mire, vamos a construir algo con esta tecnología que compramos. ¿Cuándo es el momento cero para ti? El momento cero para mí es cuando realmente has localizado un problema real. Por ejemplo, cuando estábamos hablando, porque esto lo respondí con respecto a los escépticos, los detractores, generalmente el momento clave es cuando estás tocando cuáles son los problemas clave que posiblemente tiene la organización, pero ese problema en la organización lo conectas con el problema que no está cubierto por una persona, por tu cliente o por tu potencial cliente. Esto te mueve, es el momento cero. Tengo que hacerte sentir a ti el dolor. Si tú sientes el dolor, oye, de verdad, y nadie lo está cubriendo, es una gran oportunidad para innovar para ti. Ese es tu valor diferencial. Entonces, ese para mí es el momento cero. Desde cuando estamos teniendo estas discusiones, ¿dónde vamos a enfocar la energía? La tecnología
tecnología entra tal cual en cómo es que vamos a dar esas respuestas, pero no inverso. No es porque haya nacido una nueva tecnología y ahora, bueno, vamos a buscar un problema donde haya sentido. No, es realmente que estemos resolviendo a un problema real. César, tengo una pregunta para ti y te doy un poquito de contexto. Yo trabajo en Ferreycorp en el área de innovación y nuestra área de TI está separada. Entonces, cuando tú dices que involucrar al área de TI justo cuando el negocio está entendiendo su problema, me parece genial. Pero ¿cómo haces para justificarlo? Porque en ese momento no necesariamente tienes un caso de negocio y además tienes otros proyectos en marcha que son la competencia. Entonces, ¿cómo le digo a TI, oye, saca un recurso de algo que ya tiene un caso de negocio y alócalo a algo que no sabemos si va a funcionar o no sabemos ni siquiera si se resuelve con tecnología? Entonces, siento que ustedes sí lo han logrado. Cuéntanos un poco cómo lo hicieron. No sé la magnitud del laboratorio de innovación de Ferreycorp y tampoco sé la magnitud de la capacidad de TI, del business as usual de Ferreycorp, pero te diría que en macro, las personas que trabajan en innovación no tienen roles muy deep dive en su especialidad, hablando de tecnología, ¿ya? Entonces, no es que tú tengas un ingeniero de seguridad que es únicamente ingeniero de seguridad, o que tengas un frontend que es únicamente frontend, ahí está Carlitos, ¿no? Sino usualmente las personas son un poquito más diversas, ¿no? Entonces, ok, mi background profundo es frontend, pero también sé de backend, también sé gestión de la calidad, ¿no? Entonces, esa como dispersión de la gente que está en innovación ayuda a tener como el primer acercamiento a esa tecnología. ¿Por qué? Porque ya les das como un brief de, oye, no estamos ignorando el tema de seguridad. Obviamente, yo no soy ingeniero de ciberseguridad, pero entiendo de eso y puedo tener buenas prácticas, ¿no? Entonces, que para cierto estadio, por ejemplo, si tú estás haciendo innovación en nuevos negocios, vas a comenzar con un usuarios, pues, con pocos usuarios, o con una tecnología como bien acotada, ¿no? O tu MVP va a ser bien chiquito, no necesitas tener como una super plataforma. Entonces, para ese nivel de alcance, cierto nivel de entendimiento está bien, ¿no? Entonces, creo que ahí la clave está en, entender el mecanismo de operación de ambos lados y dar como un poco el permiso para tomar cierto riesgo, ¿no? O sea, porque riesgo vas a tener, pero mientras sea un riesgo como acotado y controlado, nadie debería tener problemas. O bueno, al menos los líderes dispuestos a ir por ese camino no deberían de tener problemas. Entonces, creo que eso es lo primero que hay que setear, porque a veces necesitamos un arquitecto de seguridad. Ok, ¿cuánto te cuesta? 15,000 soles, ya te mataron como el MVP que te va a costar 3,000 soles, ¿no? Entonces, no puedes. Entonces, no necesito un arquitecto de seguridad a ese nivel. En algún momento lo necesitaré, pero alguien tiene que definir el diseño. Y usualmente es alguien que sí, exacto, que tiene como varias capacidades, ¿no? Entonces, definir ese modelo creo que es clave. Nada, y ahora sí, para cerrar, ¿qué cosas le dirían en menos de un minuto al público respecto a adopción tecnológica para que hagan mañana? Experimente con propósito. Eso es nada más. Voy a resumirlo ahí para honrar tu minuto. Piensen en un mecanismo que tenga forma de proceso para experimentar, para que puedan como tangibilizar cuál es el valor que esa experimentación les está dando. Y eso lo utilicen para tener conversaciones productivas con negocios. De mi parte, rompan algo mañana y vuelvan a construir de manera diferente. En la conquista, ¿no? Nada, señores, de verdad que mil gracias. Mil gracias, César, mil gracias, Fio. Un placer estar aquí con ustedes y realmente compartir este espacio. Para mí es un honor, y mil gracias a ustedes por estar acá con nosotros presentes. Mil gracias a Jaime por este espacio y a Sin porque esto sea posible. Nada, mil gracias.